Mi querida amiga, mi querido amigo, este es un momento de gracia, un momento de bendición. Doy gracias al Señor por estar aquí, contigo, en el Señor, en su Santo Espíritu. Vamos a ponernos en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la suave brisa de que nos habla el profeta Elías. El susurro, el viento suave que serena, que calma, que alivia. Ven sobre nosotros, Señor. Alívianos y sosiéganos en tu gran calma. Serena nuestra agitación, todas las turbulencias, la inquietud. Tú que eres principio de vida, el dador de vida. Ven sobre nosotros, aquí y ahora. Amén. Aleluya. Mis queridos amigos, el Evangelio de hoy es uno de mis favoritos, absolutamente. Las dos parábolas de Jesús son parábolas agrícolas. Hablan de un principio de poder, de vida, de crecimiento. Jesús dice, el reino de los cielos. Es eso, como una semilla que se arroja en la tierra y que crece, porque tiene vigor, porque sabe lo que hace. No necesita el agricultor dirigir el crecimiento de la planta, por ejemplo, de trigo. Ella sabe y crece. Y nos dice Jesús en la parábola, sin que el labrador sepa cómo. Y por supuesto también la parábola tan preciosa, ¿no?, del grano de mostaza, tan pequeñita, tan insignificante, y que lo mismo, por su propio dinamismo, por su propia energía, va creciéndose y haciéndose grande sin que sepamos cómo. Por supuesto que lo que se me sugiere para hablar hoy, según estas lecturas, es el tema del no hacer o no hacer nada. ¿Qué significa esto en nuestra espiritualidad cristiana? Bueno, pues yo empiezo diciendo, ¿no?, que cuando era niño, ya en mi pueblo y en el colegio, el Dios que se me predicaba era el Dios del esfuerzo, el Dios de ser un buen cristiano, de agradar a Dios, de esforzarte, hacer lo que puedas, trata de, inténtalo. Entonces, pues yo lo hacía. Y de alguna manera Dios a mí se me representaba clarísimamente en los padres del colegio, sobre todo en los más cercanos y sobre todo aquel con el que yo me confiaba a nivel espiritual.
tratar de agradarles, tratar de mostrarme un niño bueno, piadoso, de estudiar, que me quisieran, que me reconocieran. Lo mismo mis padres. Para mí las figuras de autoridad prácticamente cantaban al unísono. Mis padres, los directores del colegio, los padres del colegio y Dios. No había separación, no había disensión. Básicamente es lo mismo, ser bueno, intentarlo, trabajar, estudiar, cumplir. Y como sabéis, porque ya os lo he contado montones de veces, que a los 16 años conocimos esta bendición que llamamos la renovación carismática. Y que escuchamos algo nuevo, otra canción, verdaderamente diferente. Algo que te hacía saltar de alegría. Dios te quiere, Dios te ama. Recuerdo un padre dominico que ya falleció, se llamaba Fernando Chamorro. Y él decía, en un retiro que nos dio, que mucha gente predica, que hay que esforzarse, que hay que amar a Dios por narices, decía él. Y luego seguía diciendo, ya muy bien, por narices, pero ¿qué pasa con los chatos que no tienen narices? Era simpático. Es decir, ¿qué pasa con aquellos que no tienen recursos, que no tienen fuerzas, que son débiles, que necesitan salvación? Pues estos no pueden amar a Dios por narices. Y entonces escuchamos, como digo, algo bonito, verdaderamente. Algo que nos hacía cantar y danzar y saltar. Recuerdo que cantábamos una canción preciosa que se titula El amor del Señor. El amor del Señor es maravilloso. Pues eso, esto, experimentar que el amor del Señor es maravilloso y no lo consigues por narices, ni esforzándote. Lo recibes con las manos vacías, como un don, puramente gratis. También en aquellos tiempos, a nivel de espiritualidad, fue después del concilio, que el concilio, como sabéis, fue a finales de los años 60, bueno, empezó el 63, acabó a finales de los años 60, y el concilio y la espiritualidad que surgió, de alguna manera fue un cambio del modelo clásico, tradicional. Antes, un buen cristiano era el que iba a misa, el que comulgaba diariamente y rezaba mucho. Iba a la iglesia, muy piadoso. En cuanto cometía una falta, a confesarse rápidamente para poder comulgar. Prácticas espirituales, oraciones, ¿no? Este era el modelo. Bueno, pues surgió un modelo diferente, muy diferente realmente, que podemos llamarlo humanismo. Cristiano sí, pero también humanismo. Yo no sé qué tenía de más, si de humanismo o de cristiano, ¿no? Y entonces ya no era tanto rezar, fijaros, como hacer. Había palabras que eran verdaderamente esenciales, como el compromiso social, la opción por los pobres, compromiso, comprometerte. Un cristiano tiene que comprometerse. ¿Comprometerse con qué? Con la justicia. Que tu vida cristiana pues sea una expresión de lo que tú crees. Tienes que hacer algo. Se te tiene que notar. Compromiso. Y muy unido al compromiso, el testimonio. Si eres cristiano, tienes que dar el callo.
No basta rezar, no basta cantar. Hay que dar, hay que hacer. Tienes que comprometerte. Yo hablo de esto y aunque pueda parecer que lo hago alegre y trivialmente, fue un movimiento de una, atención, inmensa generosidad. Y lo sigue siendo tal vez. En aquel tiempo, los sacerdotes, algunos de ellos, fijaros, dejaron la sotana, dejaron la iglesia, la sacristía. ¿Y a dónde se iban a vivir su sacerdocio? A la fábrica, a currar. Sacerdotes obreros. Yo conozco a un sacerdote de Hong Kong canadiense, se llama Gregory, que llegó a Hong Kong hacia los años, yo creo que en torno a los 70. Y entonces, pues, el obispo de Hong Kong la recibió, por supuesto, y le asignó a una parroquia. Lógico. Dice, no, yo no he venido a Hong Kong para meterme en una parroquia. Yo he venido a Hong Kong para ir a la fábrica. Ahora nos puede parecer extraño, ¿verdad? Eso fue un movimiento que duró un tiempo, pero para que veáis la opción de esta gente, ¿no? Porque entendían que no tenemos que esperar a que los obreros vengan a la iglesia. Tenemos que ir nosotros a ellos. Opción por los pobres, justicia social, compromiso, testimonio. Eran palabras, y no solamente palabras, era una realidad, una manera de vivir la fe. También, como digo, yo recuerdo, ¿no?, que en esos años en los cuales nosotros tratábamos de vivir, ¿no?, esta experiencia de fe libre, gratuita, de profunda confianza en el amor de Dios, ¿no?, de que Él te salva, todas estas cosas. Pues recuerdo que había voces de ataque, duras, y que nos decían, por ejemplo, eso de decir Dios, 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 muy bonito, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tú no puedes esperar que Dios te lo haga todo. Reza, pero da con el mazo. Otra frase también en esta línea, Dios ayuda a quien se ayuda. O sea, no esperes, pues eso, que tú estás mal, rezas y Dios te va a resolver todo. Pues no, Dios ayuda a quien se ayuda. Recuerdo que en mi año de noviciado había un padre que yo me hice amigo de él. Esto para que veáis la vida de estas personas, ¿no? Un hombre mayor. Había sido misionero en Vietnam. Y me acuerdo que un día me dijo, fijaros, me quedan pocos años de vida. Pocos años de vida. A ver si los aprovecho bien para hacer méritos. Y continuó, bueno, claro, también puedo hacer de méritos. Fijaros, qué manera de entender su vida. Una pelea en conseguir acciones, conseguir méritos, en aumentar mi capital espiritual. Pero ojo, que también, igual que lo puedes aumentar, te puedes también arruinar. Y entonces vas a tener problemas. Esa era la manera de ver. Y este padre no era tonto, era muy inteligente. Por eso, como digo, en este ambiente, ¿no?, surgió esta gracia de la renovación carismática con un mensaje verdaderamente nuevo. Ahora ya de alguna manera se conoce más, pero en aquellos tiempos no se oía tanto. Y nosotros la acogimos con mucho gozo. Pero no solo con gozo, también con una profunda satisfacción. Y al mismo tiempo que nos alegrábamos en el espíritu, y permíteseme decir esto,
también le dábamos un buen corte de mangas a todos aquellos que nos decían que teníamos que esforzarnos para ir al cielo. Y les decíamos, ¿todavía te has enterado, imbécil? Que al cielo vamos porque creemos en Jesús. ¿A qué vienes tú a decir que hay que trabajar mucho y corte de mangas? Sí que había esta satisfacción de que estas personas pues no se habían enterado o el Señor no se lo había revelado. Recuerdo también que cuando estaba en Ávila pues iniciamos un grupo de oración, ¿no? Y les contamos, ¿no? Pues todo esto del amor de Dios, la gratuidad, cómo el Señor te libera, cómo el Señor lo hace todo, etcétera, etcétera. Y una señora saltó así un poco como, pero bueno, ¿qué es esto? Esta teología de viva la Virgen. Porque precisamente ella estaba muy metida en todo el tema del compromiso y dar testimonio. Bueno, pues esta fue, como digo, mi evolución, ¿no? Y le doy profundas gracias al Señor, porque como he dicho muchas veces, cambió mi vida. Como ha cambiado la vida de muchas personas. El Evangelio de hoy tiene algo que tiene que ver con el no hacer nada. Es decir, el labrador confía en que hay un poder que va a hacer que la planta crezca sin que él sepa cómo, y no tiene que hacer nada. Esto para muchas personas, insisto, ha sido y lo es un mensaje inmensamente liberador. Del agobio, de la responsabilidad, de la culpabilidad, del miedo, del terror, de la incertidumbre, pues a una sensación de libertad. Permíteseme decir, porque ya lo expliqué cuando hablé del nivel mítico, y en 2 palabras voy a resumirlo y voy a insistir en ello, que en el nivel mítico, que es un nivel muy primitivo, no puede existir conciencia de un don, de una gracia, porque lo único que existe es un Dios lejano. Y un Dios al que tienes que satisfacer, agradar, comprar, llámalo como quieras. Y Él te tiene que querer, pero básicamente por todo lo que tú hagas. Evidentemente este es un momento, un estadio, un nivel que tiene que ser superado, necesariamente. Porque ni mucho menos por ahí vamos a entrar en el misterio de Dios, ni en el misterio de Jesús. Por eso hoy quiero hablaros, aunque sea brevemente, ¿no?, de otra manera de entender. No niego la anterior, pero hay otra manera de entender lo de no hacer nada, que es muy espiritual. Por tanto, tenemos una manera de entender el no hacer nada como opuesto a tienes que hacer algo si quieres que Dios te lleve al cielo. Bueno, pues otra manera de no hacer nada se opone a qué, o es la alternativa a qué, pues a la agitación. A la agitación. Esto puede parecer muy tonto, muy simple, pero es muy hermoso y muy espiritual. Para empezar, comienzo diciendo una frase de San Juan de la Cruz. 2 puntos. Toda agitación es vanidad. Y aún la agitación, porque se cayese el mundo, también sería vanidad. ¿Qué es la agitación? Es acción, es hacer, pero un tipo de acción que no es iluminada, que no es sabia. Y por tanto la agitación no es genuina actividad, hace ruido, saca polvo. Bueno, pues por eso
Lo opuesto a esta agitación sería el no hacer nada. Y esto es profundamente, o esto está enraigado en la profunda espiritualidad china, sobre todo el taoísmo. En el taoísmo hay una expresión bellísima, una frase de 2 caracteres. Lo voy a decir en mandarín, se pronuncia wu wei, y en cantonés, que es la lengua que yo conozco un poquitín, se pronuncia mo wai. 2 caracteres preciosos. Y se podía traducir como no acción. No acción. ¿Cómo se entiende este mo wai, esta no acción? Se entiende que la genuina actividad no es la acción del ego. Cuando decimos no acción, podríamos continuar, no acción del ego. Por tanto, hay 2 tipos de acciones muy diferentes. Una es la acción del ego y otra es la acción cuando hemos trascendido al ego. Cuando hemos trascendido al ego muchas veces no hay que hacer nada. Creo que en alguna de las charlas del pasado, pues os hablé, ¿no?, de un episodio de la serie Kung Fu que a mí me tocó el corazón. Se trata de un poblado que está dominado por un brujo. Entonces hay una escena preciosa, sale el brujo de una iglesia y proclama: yo soy Don Carlos de San Martín y me tenéis que obedecer porque yo domino a este poblado. Y toda la gente está asustada, aterrorizada. Entonces Caine avanza suavemente, lentamente, y le dice a este señor: deseo ver al niño que está dentro. Y el brujo dice: no puedes. Y Caine insiste: debo verlo. Y el brujo le dice: ¿tú crees que puedes romper mi poder? Y entonces Caine dice: sí. ¿Y qué vas a hacer? Y Caine responde: nada. Y entonces en ese mismo lugar Caine se sienta. Y el brujo hace un círculo, una circunferencia a su alrededor, y le dice: cuando la sombra de esta cruz te toque, porque se estaba moviendo evidentemente, cuando te toque la sombra de esta cruz, morirás. Vete antes que sea demasiado tarde. Pero Caine sigue sin hacer nada, sentado. Pasa 1 hora, pasan 2. Evidentemente, ha dado tiempo para que la sombra le toque. Pero no le ha pasado nada. Entonces, después de que la sombra realmente le ha cubierto, Caine se levanta y le dice: lo siento. No lo siento, sino mira, no ha pasado nada. Y el brujo, lleno de rabia, intenta agredirle. Pero Caine le tira al suelo. Y todo el mundo entiende que el poder del brujo ha sido destruido. ¿Y qué hizo Caine? Nada, no luchó contra él. Solamente se quedó tranquilo, centrado, sereno, presente. Esta es la acción espiritual, mis queridos hermanos. Y yo lo veo sobre todo en la Virgen María, cuando está al pie de la cruz, sin hacer nada. Solamente está ahí, presente. Fijaros también que en la oración del huerto,
Jesús le pide a sus discípulos, quedaos conmigo. Les dice, rezad y orad, velad y orad. Pero básicamente es estar, sin hacer nada. Y ellos no fueron capaces, estaban muy cansados, estaban dormidos. Esto es impresionante, mis queridos hermanos. Por tanto, la pregunta que yo me hago continuamente, Señor, que mi acción esté iluminada por tu Espíritu. Hay un versículo precioso de San Pablo. Voy a tomar la Biblia, está en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 2. Él está hablando de los judíos, de sus hermanos. Dice, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Reza por sus hermanos judíos. Dice, testifico en su favor. Testifico, soy consciente, doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, tienen pasión, tienen amor, devoción, tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento. ¡Wow! Esto es impresionante. Aquí San Pablo nos dice que tú puedes tener el amor de Dios, vamos, para subir al cielo de un bote, pero te puede faltar el conocimiento. Y por tanto tu acción puede ser torpe. Puede ser nacer de la agitación. Este pleno conocimiento es la luz espiritual. ¿Y qué es lo que necesitamos? Para que nuestras acciones no causen dolor, para que liberen, para que transmitan gozo, para que seamos, como dice San Francisco de Asís, instrumentos de tu paz. Por tanto, mi querida hermana, mi querido hermano, totalmente tiene sentido decir no acción. Totalmente. Si no tienes este conocimiento, mejor es que no hagas nada. Que te reprimas, que inhibas tu actividad, que te calmes y que esperes a esta unción, a este pleno conocimiento. Diréis, lo que dices es muy bonito, pero muy abstracto. No sé cómo ponerlo en práctica. Bueno, pues te voy a decir cómo. Hace unos días yo tuve que hablar con una persona. Y me está pasando todos los días. Y siento a niveles primitivos la rabia o emociones intensas. Y esas emociones no solamente las siento, es que hablan. Y si yo hablase a tal persona o a la otra desde mis emociones, les diría esto y esto. Muy claro. Entonces el Espíritu me dice, no acción. No hagas nada. Y entonces te metes en el Espíritu. Y es como que el Espíritu va fundiendo el hielo. Y va creando confusión. Fijaros, porque al principio sí que sabía lo que querías decirle. Luego llega un momento que ya no sabes, porque el Espíritu ha fundido el hielo. Y entras en la nube del no saber. Y ya no sabes realmente qué le deberías decir. Y es que en esa nube del no saber, ya estás abierto. Antes no lo estabas. Antes tenías un discurso muy decidido, con mucho celo, como dice San Pablo, lleno de pasión, pero sin conocimiento. Por eso, cuando tengas que hablar, actuar, tomar decisiones,
Es el momento precioso y maravilloso para no hacer. ¿Para no hacer qué? Lo que te pide la parte inferior de tu ser, la parte más primitiva. Y escuchar, Señor, ilumíname. Y entonces uno está abierto a que el Espíritu te lleve. Y ahí en ese no saber, el Señor te va a llevar. Atención, esto no es una norma para tener éxito, ni siquiera éxito espiritual. No es una norma para triunfar o para ser perfecto en absoluto. Pero sí que es una norma realmente para ser niño. Y para que el Espíritu poco a poco nos vaya conduciendo, para tener ese pleno conocimiento. Te equivocarás a veces, las cosas no van a salir como tú quieras. Pero qué hermoso, verdaderamente decir, Señor, llévame tú, dirígeme tú, guíame tú. Yo quiero que tú seas la fuente de mi acción, no hacer, por supuesto. Básicamente, si es la acción del ego, si en lugar de acción es agitación, si es una acción llena de celo, pero falta conocimiento pleno. Por eso la oración que tenemos que hacer tú y yo, querida hermana y querido hermano, es: Señor, lléname de tu conocimiento, lléname de tu Santo Espíritu, para que mis acciones alivien, para que sean acciones hábiles, inteligentes, ungidas, santas, como tú lo eres. Amén. Aleluya, que el Señor te bendiga.